Hola, bienvenidos nuevamente a su canal Conociendo tu Biblia. Soy Big León. Continuamos con la segunda parte de este texto que estamos estudiando de notas y apuntes del libro de Efesios. En esta ocasión continuamos con la segunda parte del texto de capítulo 6, versículos 10 al 20. Y vamos a hacer un pequeño repaso. En el versículo 13 vimos que debemos estar alistándonos para la batalla. Nos dice que tenemos toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo y habiendo acabado todo, es decir, habiéndonos puesto esta armadura, podamos estar firmes. Ahora, debe ser tomada o debe ser puesta toda esta armadura. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esta armadura? Porque nada debe quedar al descubierto. Porque cualquier parte que quede descubierta, esto va a ser un blanco fácil para el enemigo. Ahora, aquí hay algo interesante. La palabra resistir, ansistemi, del Strong 436, no necesariamente indica que esta armadura es para vencer, sino más bien para presentar defensa, para poder estar en pie de lucha. Y dice resistir, es decir, que una vez que pase todo esto, usted saldrá fortalecido. Luego, vemos en el versículo 14, cuando nos hace el inventario del equipo, dice, estad pues firmes, o sea, firmes, resistiendo, ceñidos vuestros lomos con la verdad, es decir, un cinturón de la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Es decir, ese peto metálico que cubría esta parte tan delicada del guerrero, la parte del corazón, por eso se llama coraza. Y calzados los pies con el apresto del evangelio, es decir, unos zapatos especiales para poder estar firme y no resbalar en cualquier tipo de terreno. Y después nos dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos de fuego del enemigo y tomen el yelmo de la salvación, es decir, el casco que nos protege la cabeza y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando se habla de armadura de Dios, se refiere a las armas o elementos de protección que Dios nos da para permanecer en la victoria. Y Pablo, el apóstol Pablo, vaya que conocía toda la armadura de un soldado romano. Recordemos que cuando él estuvo preso, obviamente convivió con los soldados romanos y conocía de sobra cuál era la función de cada uno de los elementos de la armadura, y él lo traslada precisamente para nosotros con respecto a la salvación. Bien, continuamos con preparándose para la batalla de Efesios 6, 10 al 20, y ahí tenemos esa imagen que nos hace pensar precisamente cómo debemos estar preparados. Bien, por lo que vemos, el apóstol Pablo nos anima a permanecer fortalecidos en el Señor, sabiendo que tenemos un enemigo poderoso, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Por eso nuestra armadura no es cualquier armadura, es una armadura especial, porque el enemigo es alguien especial. ¿Quién es este enemigo? Mire lo que dice el texto. Nuestras luchas son contra principados, es decir, contra príncipes, contra poderes o potestades, contra gobernadores de tinieblas de este siglo, es decir, de este tiempo, de este mundo, contra huestes espirituales, es decir, muchos espíritus malignos de maldad o malos, quien buscan derrotarnos. Y recuerden que una parte nos da el apóstol Pablo de esta derrota es que cuando en la lucha grecorromana el vencedor tenía sometido a su enemigo, ahí es donde le arrancaba los ojos y lo dejaba ciego permanentemente. Satanás busca derrotarnos, dejarnos ciegos espiritualmente. El propósito entonces de dicha armadura es resistir los embates de tan
maligno enemigo y nada debe quedar descubierto, porque una herida de este malvado ser podría ser mortal. Por eso nos dice en ese versículo 14, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Bien, continuamos entonces con el estudio de las sandalias del Evangelio. Dice el versículo que las sandalias del ejército romano, dice el versículo 15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Entonces, las sandalias del ejército romano eran fabricadas con unas protuberancias y clavos o especies de clavos en la suela, en la planta de la bota que ellos tenían, y esto era con el propósito de tener cómo aferrarse firmemente en la superficie y así mantenerse de pie, aunque fuera, en este caso, la superficie inclinada o resbaladiza. Hay una gran diferencia entre las sandalias del soldado y las zapatillas del bailarín o unas pantuflas de descanso. Este tipo de zapatos serían inútiles para la batalla. De ahí la importancia de estas sandalias, pues de ello dependía su vida. Ahora, calzados con el apresto del Evangelio, es decir, calzados con el conocimiento del Evangelio para estar firme, aunque la superficie sea inclinada o resbaladiza, y así nosotros permanecer de pie. Aquí viene una reflexión. Puedo traer los mejores zapatos militares, pero si son solo para presumir, no me sirven de nada. Por eso es que el Evangelio, una de sus características es la paz, reconcilia al pecador, restaura al cristiano y da consuelo al alma. Luego tenemos el escudo de la fe. Este escudo, el versículo 20, o el versículo 16, dice: sobre todo, tomen el escudo de la fe para que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Lo repito, dice: sobre todo, tomen el escudo de la fe con la cual puedan apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿Cómo era el escudo de la fe? Era una cubierta grande, rectangular, aproximadamente como de 1,20, dicen algunos historiadores, semicurva, tenía el nombre de scutum, y con una punta metálica en el centro del escudo, que en su conjunto, o sea, varios escudos, eran proteger el cuerpo de los proyectiles que eran lanzados por el enemigo. Y estas podrían ser ya sea una flecha o un artilugio con una especie de explosivo o de carácter incendiario, armas que Satanás sigue utilizando dada su efectividad. Y esto por lo general atacan a la mente, implantando dudas o plantando pensamientos de maldad. Si nuestro escudo es pequeño o débil o inadecuado, crea usted que dará en el blanco. Yo sé, o es muy probable que usted haya visto algunas películas como la de Gladiador o la de Robin Hood o aquella famosa película de los 300, donde en esas películas vemos como un gran grupo de arqueros lanzan al aire una nube de flechas contra el enemigo. Ante este ataque, los soldados, si usted se da cuenta, juntan todos sus escudos para evitar ser heridos por una flecha. Pues bien, el escudo defiende, protege físicamente. En cambio,
La fe salvaguarda nuestra vida espiritual y hasta me atrevo a pensar que hasta nuestro físico. Satanás igualmente nos envía una nube de esas flechas de fuego cargadas con duda, cargadas con miedo, cargadas con preocupaciones que solo darán en el blanco si bajamos el escudo. Y esto sucede cuando dejamos de creer, cuando dejamos de estudiar su palabra, su Biblia, cuando dejamos de orar, cuando dejamos que nuestra fe decaiga. El escudo es la primera línea de defensa, tanto física como espiritual. Y aquí hay algo interesante. Si no sabemos utilizar correctamente nuestro escudo, seremos incompetentes para la batalla. Y esto me recuerda el texto de segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 21, cuando David lamenta la muerte de Saúl y de Jonatán. Dice 21, dice: Monte de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre ustedes, ni sean tierras de ofrendas, porque ahí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Me llama mucho la atención esto que dice, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. ¿Por qué lo dice? Porque en ese tiempo los escudos eran ungidos, eran de cuero y madera, pero eran ungidos para hacerlos duros y así poder rechazar las flechas del enemigo. Y también el aceite los hacían resbaladizos y la embestida de las espadas o de las flechas no penetraban ni dañaban al soldado. Aquí hay un tremendo simbolismo, un precioso simbolismo. Sabemos que el aceite representa al Espíritu Santo. Hay muchos que se dicen creyentes, incluso hay cristianos, pero a medias y que su vida deja mucho que desear. Cristianos que constantemente constrinjan al Espíritu. Y aquí es precisamente donde creo que su escudo no está ungido y muy probablemente saldrán heridos o derrotados. Luego tenemos el yelmo de la salvación en el versículo 17. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Son dos cosas que nos ordena aquí la palabra, la Biblia. Tomar el yelmo de la salvación es tener en nuestra cabeza que tenemos una salvación otorgada por Dios, pero también nos dice que tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra. Dos cosas, la palabra de Dios y estar conscientes de nuestra salvación. El yelmo es un casco y su propósito es cubrir la cabeza, sabiendo que todo golpe en la cabeza es delicado, que puede imposibilitar al soldado, incluso lo puede matar. La señal del soldado cristiano es el yelmo de la salvación, pues es una cabeza protegida. En este caso del soldado cristiano protege su mente, sus pensamientos, su mirada. Está también en el líder y ese va a ser su objetivo. Dice Isaías 59:17, dice, pues la justicia se vistió como una coraza. Vea usted, la justicia es como una coraza, aquí nos cubre. Con yelmo de salvación en su cabeza, aquí en la cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Entonces, el propósito del casco es protegernos la cabeza.
Hay un dicho muy mexicano con respecto cuando nos animan a ganar una batalla y dice, dale duro y a la cabeza. Y Satanás conoce este dicho. ¿Por qué? Porque es sabido que es en la cabeza donde nacen las ideas, donde nacen los pensamientos, y por la cabeza damos forma a los sentidos, y es en la mente donde se realiza una feroz batalla. Proverbios 23:7, por eso nos anima y nos dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Aparte de nuestros pensamientos, en la cabeza también están los ojos, están los oídos, está la boca. Y los ojos y los oídos tienen la función de formar ideas y pensamientos, pero la boca expresa lo que vemos y oímos. Es por eso la importancia de un yelmo compacto y resistente para que no quede abertura donde el enemigo o que el enemigo pueda aprovechar. Es por eso que debemos tener cuidado con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que decimos, y todo esto está en nuestra cabeza. Y nuestra cabeza expresa la fe que existe en nosotros. Y luego tenemos ahí mismo, en ese mismo texto, tomad la espada del Espíritu. Estoy hablando del versículo 17, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí hay algo muy interesante. La espada del soldado romano era usada tanto para defenderse como para atacar. Y es una preciosa comparación. ¿Por qué? Porque al igual la palabra de Dios, esta debe de ser usada para protegerse y para presentar defensa, como nos dice Primera de Pedro 3:15, dice, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, esto es importante, con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Al creer y confiar en las Escrituras, nos protegemos del enemigo y se ganan batallas. Jesús mismo venció a Satanás utilizando las Escrituras, y esto lo vemos en el pasaje conocido como la tentación a Jesús en el libro de Mateo capítulo 4. Y esto es verdad porque la palabra escrita asegura la victoria. Bien lo dice el texto de Hebreos 4:12. Usted conoce el texto de Hebreos 4:12. Pues la palabra de Dios dice, es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu. Me gusta esta versión porque hace esa distinción entre alma y espíritu, y me gusta porque dice que penetra entre esos dos elementos de nuestro ser, entre la articulación y la médula del hueso, y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Me gusta esta forma en que lo expresa la Nueva Traducción Viviente. Pero aquí hay algo interesante. Como toda arma, si no se sabe usar, puede causar daño. Y aquí es donde el creyente puede caer en manos enemigas. Saber usar un arma requiere mucha práctica, requiere invertir tiempo, requiere de un instructor capacitado, un instructor que sepa trazar la palabra de verdad, como lo dice 2 de Timoteo 2:15. Requiere también sujetarse al instructor, pero sobre todo vivir la palabra, pues hay muchos que se saben textos y textos de la Biblia, pero su conducta deja mucho
que desear. Hay algo con respecto a esto, hay algo que viene a mi mente con respecto a este tipo de arma. Yo he conocido personas que tienen en sus casas algunos objetos antiguos y entre ellos alguna espada oxidada, sin filo, como que trataron de restaurarla y la dejaron ahí en un lugar visible para que pueda ser apreciada. Y el dueño, orgulloso de su posesión, nos la muestra y hasta nos narra la historia. Y sabe, esto me recuerda a algunas personas que tienen en su casa una Biblia antigua o una Biblia abierta en un portalibros de cierto valor. Esta Biblia, probablemente antigua, donde el dueño todo orgulloso también nos cuenta la historia y la procedencia de esa Biblia. Pero ¿sabe? Solamente está de adorno. Nada más, como esa espada oxidada y sin filo. Y aquí hay un dato curioso. Se dice que la espada romana conquistó al mundo. Se convirtió en un arma temida por su construcción y por su efectividad. Y creo que la descripción de esta espada refiere también a las características de la espada de Dios. Ha conquistado al mundo y es un arma temida por su efectividad. Porque la espada de Dios, su palabra, tiene la capacidad de destruir todas las defensas que pudiera tener el enemigo. Y cuando es blandida por alguien capacitado por Dios, nada puede hacer el enemigo contra su cortante filo y su capacidad de penetración. Como soldados de Dios, como soldados de Jesucristo, tenemos la responsabilidad de usar con destreza la palabra de Dios. Y la función de esta espada, recordemos, que es ofensiva y defensiva. Hay algo que me llama también la atención con respecto al soldado. Dentro del ejército, sobre todo de Israel, a los nuevos reclutas, una vez aceptados, lo primero que le entregan, aparte de su uniforme que los identifica como novatos o como de reciente ingreso, le dan un arma de utilería con las mismas características de una arma de verdad. Y esto es con el objeto de que se vayan familiarizando y ante un posible ataque, incluso con esa misma arma de utilería, sepan utilizarla como defensa. Dentro del ejército de Dios sucede algo parecido, pero tristemente muchos de estos soldados siguen como reclutas, con el mismo uniforme, con la misma arma de utilería. Por eso el texto de 2 de Timoteo 3, 16, 17 nos da una tremenda lección de cómo debemos utilizar y cómo debemos aprovechar esa arma, esa espada. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, es decir, con el propósito que el hombre de Dios, el hombre que ha entregado su vida a Cristo, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí vamos a encontrar algo importante. Nos enseña, ¿qué quiere decir esto? Que nos indica qué y cómo creer. Nos redarguye, es decir, que la palabra de Dios nos indica dónde estamos mal. Nos corrige, es decir, nos ayuda a regresar el camino. Luego dice que nos instruye, es decir, nos guía y nos da dirección para no tropezar en la vida, para que seamos personas preparadas para toda buena obra. No podemos pedir, mucho menos exigir, si no estamos conectados a la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios no está en nosotros, no habrá enseñanza, no nos redarguirá,
no habrá corrección, no habrá instrucción, no habrá preparación. En pocas palabras, seremos soldados incompetentes, con una poderosa arma en nuestras manos, sí, pero sin saber qué hacer con ella, convirtiéndonos así en el blanco perfecto, en el blanco fácil para el enemigo. Luego, en el versículo 18 al 20, nos anima, dice, orando es la otra parte de lo que tenemos que hacer, aparte de equiparnos con las cosas físicas. Nos dice el apóstol Pablo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, es decir, está preso, que con denuedo hable de él como debo hablar. Este versículo parece que una vez más el apóstol Pablo cambia intempestivamente de canal. Sin embargo, estos tres versículos están perfectamente ligados al uso correcto de todo el equipo del soldado de Cristo, sabiendo que la oración es nuestro medio de fortaleza y comunicación, y hablando militarmente, con el alto mando, o sea, con nuestro Dios. Dice Isaías 40:29, que Dios da fuerza al cansado y que las multiplica al que no tiene. Y me encanta este texto porque Dios no se queda a medias. Note bien, dice la expresión que da fuerza al cansado. Y el que no tiene fuerza, le multiplica la fuerza, le sobreabunda la fuerza. Pero esto se obtiene mediante la oración. Ahora, esto es importante. En los campos de batalla, en los campos de la guerra, es tan importante la comunicación con el mando superior para recibir instrucción precisa, para recibir indicación y ubicación propia y del enemigo. Como cristianos verdaderos, tenemos esa línea de comunicación abierta, de acceso directo al Padre. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Esto está hablando precisamente de que tenemos esa línea abierta. Es una versión que nos indica que tenemos acceso directo, y los que hemos recibido a Jesucristo como Salvador tenemos acceso directo al trono de la gracia, y si nota, no indica ninguna intermediación extra de nadie para recibir ayuda e instrucción directa de nuestro Dios. Por eso, hablando militarmente, solo nuestro jefe supremo, nuestro Dios, es quien nos puede dar la guía. Ahora, es importante también señalar esto, que en toda comunicación en el campo de batalla, por lo general, hay mucha interferencia, y sobre todo cuando se recrudece la acción. Estas interferencias se intensifican, pero hablando militarmente y espiritualmente, los cristianos tenemos un transponder, permítame este ejemplo, un transponder efectivísimo para que la comunicación no sea interferida y ésta llegue clara y nítidamente al trono de la gracia. Me refiero al Espíritu Santo.
que es el que interfiere por nosotros o interviene por nosotros. Por esto tenemos el texto de Romanos 8, 26, 27, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sé. Pero el Espíritu mismo intercede con nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención de nuestro corazón, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es un hermoso ejemplo de cómo el Espíritu Santo intercede por nosotros. Yo oro con todo mi corazón y con toda mi buena intención, pero ¿realmente lo hago como debe de ser? Y aquí es donde el Espíritu Santo, como ese aparato que se llama transponder, es decir, que transmite y responde, hace la acción, el Espíritu Santo, de mandar la señal directa a nuestro Padre para que nuestro Padre vea nuestra verdadera intención y así Él responda a nuestras peticiones. Es un bello ejemplo de la oración. Vamos a la aplicación. Cuando Estados Unidos fue atacado por los japoneses el 7 de diciembre de 1941 en Pearl Harbor, simultáneamente Hitler ya había iniciado la invasión europea. Antes de este embate japonés, Estados Unidos era una fuerza militar de tercera o de cuarta categoría. De hecho, Estados Unidos no tenía un ejército bien estructurado. En esto Japón lo superaba y por mucho. Sin embargo, al verse atacado por el enemigo y los aliados de Hitler, Estados Unidos optó por organizarse, por fortalecerse militarmente y empezó a equipar a sus soldados y produjo y abasteció a su ejército con una enorme cantidad de equipo militar de gran calidad. Generó alianzas con otros países del mismo sentir y bueno, el resultado ya lo conocemos cuando fue la rendición de Japón. Transportando este ejemplo a lo espiritual. Antes éramos hijos de desobediencia y por tanto no había ataque. No había ataque hacia nosotros. ¿Por qué? Porque ya estábamos ahí en el lugar de condenación. Ya no significábamos, o más bien no significábamos nada para el enemigo. Éramos parte ya de su trofeo. Pero una vez que Cristo está en nuestra vida, en ese mismo acto nos convertimos en acérrimos enemigos de Satanás. Mas gracias a Dios, que en el momento de recibirle como Dios y Salvador, desde ese momento, Él nos equipa para la batalla. Pero el enlistarse en sus filas también requiere instrucción, requiere entrenamiento, saber manejar las armas necesarias, no para vencer, porque el enemigo ya está vencido, sino para resistir y defendernos del ataque del enemigo. Y aquí, con base a esto, vienen las preguntas de reflexión. ¿Usted ya está equipado para presentar defensa o para resistir? ¿Cuántos años lleva en la etapa de reclutamiento? ¿Sigue usted de soldado raso o ha ascendido a algún grado? Podría ser que a lo mejor usted ya es instructor y en verdad le felicito. Ese cinturón de la verdad, ¿qué también lo usa? ¿Le ha servido para ceñirse bien y soportar con fuerza los embates del enemigo? ¿Qué hay de la coraza de justicia? Ese objeto grande que protege desde el cuello hasta la parte alta de sus piernas, que protege su corazón.
¿De qué está formado o de qué está formada su coraza de justicia? ¿A qué cosas le está prestando atención a su vida interior, es decir, a su corazón? Con respecto a las sandalias del Evangelio, ¿qué uso le ha dado? Recuerde que no son zapatillas de ballet para andarse luciendo. Tampoco son pantuflas de descanso. Es un calzado especial para un uso especial. Entonces, con base a esa descripción de esas sandalias, ¿hasta dónde le han permitido llegar esas sandalias? Con respecto al escudo de la fe, viene a mi mente una anécdota, algo que sucedió con mi hijo, o con uno de mis hijos. En una ocasión nos pidieron que hiciéramos, que caracterizáramos a nuestros hijos para la escuela de un guerrero azteca, con toda su indumentaria de guerra, y entre ellos también debían llevar un escudo, el cual le hice de unicel, no sé cómo se llama en otra parte del mundo. Mi pequeño lo usó en la escuela y obvio, alguien le dio un mamporrazo a ese escudo y lo hizo añicos. Agüitado mi hijo, cuando llegó a casa me dice, ¿ya viste, papá? Por eso perdieron los aztecas. Esto me hace pensar en lo siguiente. ¿De qué está hecho tu escudo? Espero que no sea de unicel. Tu escudo está ungido. ¿Qué dardos del enemigo están provocando en ti inseguridad? Tal vez la duda o desánimo, demora de la respuesta de Dios, dificultades o depresión. ¿Qué tanto conoces de la palabra de Dios que te provee de seguridad mientras Satanás le ataca con esos dardos ardientes? ¿Cómo es su comunicación con el alto mando? Es decir, ¿cómo es tu relación de oración con Dios? Si no es buena, ¿de qué interferencia estamos hablando? Termino con un versículo que me encanta. Está en primer libro de Samuel, capítulo 17, 38 y 39. Y dice, y Saúl, recuerden cuando David iba a pelear contra Goliat, Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce, es decir, el yelmo, y le armó de coraza. Imagínense, Saúl era un hombrezote y David era un jovencito. Luego dice, ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar. David probó a andar porque nunca había hecho la prueba, es decir, nunca se había puesto ningún apresto de guerra. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Aquí hay algo interesante. Habrá muchas personas cristianas bien intencionadas que dirán qué ponerte, cómo protegerte. Es más, te ofrecerán su propio equipo de protección. Pero debes recordar, mi querido amigo y hermano, que cada uniforme y cada equipo está hecho a tu medida. Dios ya tiene el tuyo, uno especial para usted. Úselo con dignidad, dando honor a aquel que le llamó por soldado. Una vez más, gracias por su atención. Déjenos sus comentarios ahí en este correo que aparece en la pantalla. Y recuerden, mi estimado amigo y hermano, la tierra tiene que ser llena del conocimiento de su gloria, como las aguas cubren el mar. Gracias.
Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima lección.